Nos ponemos al día, comenzamos a desarrollar lo prometido. Fue durante horas de la tarde cuando los fiscales que investigan la causa vialidad, esto de el desvío de más de 5.000 millones de pesos respecto de la obra pública y que tiene como una de las principales imputadas a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Este fiscal que ustedes tienen en pantalla solicitaba la pena de 12 años más la inhabilitación de por vida. Un día muy esperado, Marcelo, Jorge, subimos al escenario los tres y comenzamos a desandar este camino que no comenzó la semana pasada ni la anterior con los alegatos, sino que lleva meses y meses sustanciándose esta causa. Bueno, a ver, esto arrancó, los delitos que se han estado investigando, se investigaron hasta este día y que ha concluido con los alegatos, arrancaron en el 2003, inmediatamente iniciaba el gobierno Néstor Kirchner, la presidencia de la Nación. Hay que decir que solamente 2 o 3 días antes de que arrancara aquel gobierno, el 25 de mayo del 2003, Lázaro Báez, un amigo de Néstor Kirchner desde Santa Cruz, bancario él, un cajero de un banco con el cual Néstor Kirchner tenía mucha relación, creaba una empresa, la registraba, era una empresa de construcción e inmediatamente comenzaba a gestarse todo esto que está prácticamente en su etapa final con estos alegatos que hemos conocido hoy. Supuestos delitos que se cometieron entre el 2003 y el 2015, que atravesaron todo el primer kirchnerismo con Néstor Kirchner entre el 2003 y el 2007, más las 2 presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. ¿De qué se lo acusó? Las primeras denuncias se conocían allá por el 2007, 2008. Esta causa comenzó a investigarse ya de forma concreta en el 2019, cuando en los comienzos de 2019 Cristina Fernández de Kirchner tuvo que comparecer ante este tribunal y todos recordamos lo que sucedió en diciembre del 2019 cuando el Frente de Todos venía de ganar una elección bastante holgada, muy cómoda, con Cristina como vicepresidenta de la Nación, enfrentaba al tribunal y les decía a todos, a los miembros del tribunal, a los fiscales que hoy han emitido su alegato y a toda la ciudadanía que la historia ya la había absuelto. Esto, decíamos recién, empieza porque lo que se investigó fueron contratos non santos y una supuesta defraudación al Estado con Cristina Fernández de Kirchner como al frente de esta asociación ilícita, en el cual el 80% de la obra pública que estaba destinada a obras viales, particularmente en Santa Cruz, fue destinada a la empresa de Lázaro Báez Austral Construcciones, y donde se investigaron aproximadamente unos 51 contratos y se llegaron a comprobar, de acuerdo con la investigación que hicieron los fiscales, más de 200 millones de dólares en sobreprecio, Fernando. Dame un minuto, voy contigo en un instante, Jorge, Dale. nada más. Sí. ¿Me permiten que escuchemos el momento exacto en donde uno de los fiscales que investiga la causa solicitaba una de las condenas? Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Se condene a Lázaro Antonio Báez a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario penalmente responsable del delito de administración fraudulenta. Se condene a Julio Miguel Devido a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador. Este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. La última parte de este tramo de un extenso alegato en esta última jornada antes de la solicitud de las penas. Jorge, desde lo estrictamente técnico, Sí.
Esto es lo que está solicitando el fiscal. Sí. De aquí en más a que se dicte sentencia, al menos en primera instancia, todavía hay que esperar un tiempo interesante. Sí, es otra historia. A ver, vamos a contar cómo es un juicio oral. ¿Querés rápido? Juicio oral tiene introducción, nudo y desenlace. Nosotros estamos atravesando la última etapa, que es el desenlace, pero más allá de la virtualidad que vemos acá, es como vemos en la película. Tenés un tribunal compuesto por 3 jueces, tenés fiscal, tenés abogado defensor y tenés a los imputados, todo en la misma sala cuando es presencial. Es interesante ver un juicio oral. Lo que está pidiendo Luciani básicamente es lo que contempla el Código Penal para estos delitos. A Cristina le pide como jefa de una asociación ilícita u organizadora donde la escala penal es de 5 a 10 años. Y además lo está combinando con fraude a la administración pública, que en el caso de un funcionario que se deja para sí fondos que son de justamente del Estado, de la administración pública, exactamente, esa pena es de 2 a 10 años, más, ahí está el más, la inhabilitación perpetua para ejercer algún tipo de cargo público. En esa combinación, Luciani eligió el número 12, ¿sí?, para pedir la condena para la actual vicepresidenta. Obviamente, en el caso de ser encontrada culpable por el tribunal, después se va a evaluar si son esos 12 o el tribunal tiene la facultad para bajar o sumar ese número. Ese hecho puede ocurrir de acá a fin de año perfectamente. Bueno, está estipulado que sea antes de fin de año. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora vienen los alegatos de los 13 abogados, porque son 13 los imputados en esta causa. Entre ellos, recién Julio De Vido. Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, son varios los imputados. La idea del tribunal es terminarlo antes de fin de año. Una vez que terminen todos los alegatos, y enseguida después te cuento eso, que es un tecnicismo, vienen las últimas palabras, ¿sí? Cuando vos me digas, yo... Dame un minuto. Dale, todavía no nos metamos en las últimas palabras. Perfecto. Ni en la posibilidad que hoy pedía la actual vicepresidenta de ahondar o explayarse respecto de lo que entendía era su derecho para hablarle al tribunal nuevamente. Dale. Si me permitís, Dire, me quedo con Marce, nos apoyamos en nuestra pantalla, me voy moviendo, porque vamos a hacer aquí a continuación una enumeración de quiénes son los involucrados en esta causa. Jorge hablaba de 13 individuos. Son 13, vamos a ver cuatro, algunos 5, de ellos. los más importantes. Por supuesto, comenzamos con la vicepresidenta de la Nación, a quien el fiscal le está atribuyendo haber sido jefa de una asociación ilícita. Esto no es menor, difícilmente, esto es un tema, hay una jugada acá, incluso técnica y política, más técnica que política, debemos inferir, de los fiscales en sus alegatos de ir por la asociación ilícita cuando no se ha probado nunca la asociación ilícita. Es una figura es muy compleja de comprobar. Sin embargo, ellos están convencidos de que efectivamente Cristina Fernández de Kirchner era la que estaba comandando esa situación, además de haber permitido la defraudación. Porque es importante, porque Cristina siempre dijo que ella ni siquiera lo conocía a Báez. Y hay imágenes, en todo este juicio se ha podido comprobar, esa es la apuesta que tienen los fiscales de la relación que existía entre Báez y la vicepresidenta de la Nación. Por Avancemos. eso, 2 años de prisión, más la inhabilitación perpetua para cargos públicos que les toca a todos los que han sido funcionarios. Como por ejemplo, Julio De Vido. Julio De Vido, ministro de Infraestructura de aquellos años, durante los 3 periodos. Fue ministro. Néstor y 2 de Cristina. Y 2 de Cristina, 12 años de prisión. Hoy ha tenido un enfrentamiento, hoy, Julio De Vido con el presidente de la Nación. Si podemos lo vamos a ver enseguida, porque inmediatamente cuando se conoció el pedido de condenas del fiscal Luciani contra Cristina, Alberto Fernández emitió un documento, un comunicado oficial de la Casa Rosada lamentando toda esta situación y le respondió Julio De Vido tarde. Como diciéndole, tarde. dormiste. Tarde. Dormiste. José López, el de los bolsos. El de los bolsos. El señor de los bolsos, el del convento, el de aquellos 9 millones de dólares. Ahí estamos viendo. Esa es la imagen. Exactamente, las imágenes están conocidas. Esto sucedía, bueno, terminó siendo detenido y preso en el 2016. José López. Avancemos, tenemos otra placa más
Fíjense ustedes, Nelson Periotti y Lázaro Báez. Exactamente, Periotti en este caso era el titular de Vialidad. Le dedicó una parte importante del alegato Luciani a este funcionario porque decía no era un funcionario menor. No era un funcionario menor, era el que estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo, casi un intermediario, oficiaba operativamente como un intermediario entre la presidencia, los fondos de vialidad y Lázaro Báez, que lo tenemos allí, también se pidió 12 años de prisión. 10 para Periotti, además de la inhabilitación perpetua para cargos públicos. ¿Me dejás escuchar otra parte de los alegatos y ya retomamos con Jorge? Pensemos en la dilapidación de lo invertido a partir del deterioro de todo lo construido por el paso del tiempo y el abandono. En las necesidades que pudieron haberse cubierto con recursos dilapidados, producto del daño que ocasionó la administración infiel de estos imputados. Es difícil cuantificar todo esto. Por eso siempre decimos, señores jueces, que nos quedamos cortos. El perjuicio patrimonial es enorme y el correlato que tiene con la afectación social que la defraudación y la dilapidación de estos recursos provoca es mucho mayor. Se trató de actos de corrupción sistemáticos, promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado. Algunos dirigentes políticos optaron por ignorar la gravedad de los actos de corrupción. Se desentendieron de la corrupción, se la intentó esconder debajo de los escombros de la explosión que provoca el impacto de este tipo de actos. En los últimos años, la corrupción dejó de ser un tema de agenda política. Las palabras de Diego Luciani y en primera instancia de Sergio Mola. Mola hizo hincapié fundamentalmente en lo que significó en términos de dinero el desvío de la obra pública y el redireccionamiento y el pago de sobreprecios. Estamos hablando casi de 1.000 millones de dólares si transformamos los 5.321 millones de pesos de aquella época respecto de la moneda norteamericana. Sin la actualización. Sin la actualización. Sin la actualización. Eso lo dijo hoy Luciani. Jorge, nos comenzabas a introducir en un tema Sí. que fue el que marcó una parte de este día, cuando la actual vicepresidenta de la Nación, a través de sus abogados patrocinantes o de su abogado patrocinante, le solicita al tribunal ampliar su declaración. Bueno, a ver, según el Código Procesal Penal de la Argentina, el imputado puede pedir la palabra en todas las etapas del debate, del juicio. Pero llega un momento donde se clausura el debate y entra a lo que recién hablábamos, el desenlace, la etapa final, ¿sí? Donde ya se incorporaron absolutamente todas las pruebas y donde quedan nada más los alegatos, las palabras finales, porque estamos hablando de varios imputados, ahora explicamos de qué se trata, la deliberación del tribunal y la sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. No hay muchos antecedentes de ampliar la indagatoria en la etapa de alegatos. Por eso fue rechazado, se han hecho excepciones, de hecho en Mendoza ha ocurrido, pero por eso fue rechazado por el tribunal. ¿Cuál era el argumento de Carlos Beraldi por el cual Cristina pedía ampliar la indagatoria? Bueno, dice que los fiscales, tanto Luciani como Mola, incorporaron pruebas que no estaban previamente en el expediente y que no habían sido mencionadas durante la etapa del desarrollo del juicio. Entonces no había tenido la posibilidad de defenderse. Dame un minuto. Sí. ¿Escuchamos a Beraldi? Dale. Cumpliendo con la instrucción que me ha dado mi representada, debo informar que la doctora Cristina Fernández de Kirchner habrá de ampliar su declaración indagatoria. Razón por la cual me ha solicitado que introduzca esta cuestión en el marco de esta audiencia con una petición concreta para que esa ampliación de declaración indagatoria se produzca en el día de mañana. No se trata de una solicitud que tenga ningún carácter sorpresivo, sino todo lo contrario. Estas son todas cuestiones que requieren de manera imprescindible que quien fue objeto de esta imputación dé una respuesta concreta desde el punto de vista fáctico. Y esta respuesta concreta es la que después nos va a permitir
a los abogados, a esta parte y seguramente al resto de mis colegas, efectuar con suficiencia su alegato técnico. Esto era lo que decía Sí. Beraldi. Bueno, la indagatoria es una prueba. Si ya se incorporaron todas las pruebas y el fiscal hizo su alegato, si incorporás una parte más de esa prueba, le tenés que volver a dar la palabra al fiscal, a la fiscalía, para que pueda hacer nuevamente algún tipo de argumentación sobre lo que dijo Cristina. Un momento. Sí. Un momento. Marcelo, hoy Cristina, lo contábamos en nuestros títulos, 19 horas 23 minutos, podemos ir preparando, son 2 tweets a propósito de esto, señalaba que habían cosas que no habían sido mencionadas, que era lo que está diciendo Jorge, respecto de la incorporación de algún elemento nuevo en la etapa de instrucción. ¿Y a qué hacía mención Cristina Fernández? Bueno, lo de Cristina Fernández de Kirchner es muy interesante para seguirlo, porque vuelvo sobre lo del 2019, cuando ella se va bruscamente del tribunal y les dice a los miembros del tribunal que a ella ya lo absolvió la historia. Tanto el fiscal como los jueces del tribunal le piden si puede responder algunas preguntas. Y dice, no, quien tienen que responder son ustedes. Y se va y se retira. Hoy ha pedido, la vicepresidenta de la Nación lo hizo esta mañana, pidió esto que hablabas con Jorge, se le permitiera ampliar una indagatoria. Se está hablando de elementos nuevos. A ver, te lo voy a leer. Dale. Mira, 19:23, Cristina Fernández tuiteaba: si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones, y continúa la redacción del próximo posteo, ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días durante el mes de mayo de aquel año 2019. El 19. Por ello, dice Cristina, y ya te lo leo, estos actos nuevos, ¿cuáles eran? Bueno, se sorprendió todo el mundo que siguió de cerca, y aquí también, periodísticamente, el alegato de Luciani, porque incorporó una serie de chats que no se conocían entre Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta, y José López. José López era un subsecretario, era un funcionario, pero Máximo Kirchner no tenía ningún cargo ni era funcionario del gobierno. Sin embargo, López le pedía instrucciones a Máximo Kirchner a ver dónde tenían que focalizarse las obras. Era una serie de obras de asfaltado en Río Gallegos, y en qué lugares donde se tendrían que distribuir. Bien, ¿qué dice Cristina Fernández? Que a partir de esto que está contando Marcelo, por ello, mañana a las 11, a través de mis redes, voy a demostrar justamente por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales. Todo eso a continuación de lo que había sido el pedido de condenas y demás. Para algunos, suma Marce, suma Jorge y seguimos avanzando, esto es un show mediático. Esto es un circo montado por parte de la justicia con el único afán y objeto de proscribir a la actual vicepresidenta de la Nación si a futuro tuviese intenciones políticas de seguir postulándose a algún cargo. Cristina, Jorge, Sí. ¿podrá hablar? Ahora no, el tribunal se lo negó. ¿Puede hablar antes de conocerse el fallo? Sí, claro. A ver, cuando terminan todos los alegatos fiscales y abogados defensores, el tribunal le pregunta a cada imputado si quiere decir unas últimas palabras. Y ahí tiene tiempo para decir absolutamente lo que quiera. Después, ahí sí, etapa de deliberación secreta, reunión entre los jueces y la sentencia. Hay algunos magistrados federales que insisten en que le tendrían que haber dado la posibilidad de ampliar indagatoria. Ajá. Para que después, en una posible apelación, no argumente que le denegaron o le prohibieron o le censuraron la posibilidad o el legítimo derecho de defenderse. Otros, en cambio, dicen, no, para nada, el debate está cerrado, ya está en la parte de alegatos, no hay nada para hacer. Para eso tiene esta etapa que te digo que es la última palabra. Marcelo, comenzamos Sí, sobre a esto, perdón, Sí. Fer, sobre esto quien está lamentando esta decisión del tribunal ha sido la misma oposición.
Claro. La misma oposición. Dice, le están dando argumentos a Cristina para decir que esta es una conspiración político, mediático y judicial en contra de ella al no dejarla hablar. Es decir, siguieron, como bien lo está diciendo Jorge, un protocolo técnico los magistrados cuando podrían haberle dado la posibilidad de hablar mañana. Me permiten, comenzamos a desandar el camino de las repercusiones. ¿Te sumás, Marcelo? ¿Te sumás, Jorge? ¿Por dónde arrancamos, Gaby? Primer repercusión en pantalla y es la del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña derecho penal hace más de 3 décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta. Algunos interpretaron que esto era una clara intromisión de un poder sobre otro. Sí. Los detractores, claro, está, del presidente y del partido que gobierna la Argentina. Sí, y bueno, los hay propios un que detalle, hay un detalle técnico, porque empieza a valorar pruebas y hablar del desarrollo del juicio, y es ahí donde se le cuestiona al presidente de la Nación que no puede entrometerse por la división de poderes en un caso que todavía no está resuelto. Sí, Cristina, y esto quería agregar, sí, que los propios lo trataron de tibio. También este vamos a ver comunicado. el de Julio Devido, precisamente uno de los acusados e integrante de esta asociación ilícita, del cual vos ya hacías mención hace algunos minutos. Su nota es extemporánea. Si fuera cierto lo que usted manifiesta, nunca hubiera designado a Marcela Lozardo. Fue la primera ministra de Justicia. Su nota es como el título del libro de Soriano, triste, solitario y final. Recordemos que esto ya en términos políticos estamos hablando. Sí. Alberto Fernández llega a la presidencia con el supuesto mandato nunca escrito del kirchnerismo de, a través del Ministerio de Justicia, influir en el Poder Judicial y limpiar absolutamente las causas de todos los exfuncionarios kirchneristas, algo que no sucedió. Fijémonos lo que ha pasado hoy. Avancemos, por favor. Vamos a ver qué dicen desde la oposición. Entiendo, tenemos el tuit de el cordobés Negri. Ahí lo tenemos. Mario Negri, corrupción o justicia, utilizando parte del alegato hoy del fiscal Luciani, cuando con vehemencia hacía mención a esta dicotomía entre o dejamos que corra o aplicamos la justicia. Claro. Dice Mario Raúl Negri, Cristina Kirchner, quien se cree por encima de la ley, acaba de escuchar las 12 palabras más temidas. 12 años de prisión, el pedido de condena efectuado por el fiscal Luciani es ejemplar. Negri defiende la posición de la justicia. Bueno, pero fíjate que Grabois también utilizó los 12 años para decir, le dieron 1 por cada año del kirchnerismo. 1 por cada año del kirchnerismo. Le han pedido de prisión. Dice, si esto no es un régimen mafioso, ¿qué es? Si podemos, no sé si lo podemos hacer, hay un tuit de Massa también, muy trascendente. Lo buscamos. Del día de hoy. Lo buscamos. Donde habla de este tema, porque fíjate, ya lo vamos a analizar lo de Massa, no desmiente desde su punto de vista que se pudieron haber cometido algunos ilícitos, sino que dice, ¿cómo lo iba a saber Cristina esto? Bueno, pero fíjate lo que vemos ahora, Cornejo fue uno de los primeros en tuitear, dice el pedido de Cristina para ampliar su indagatoria ya no es posible procesalmente, lo que busca es montar un circo para sus fanáticos, la mayoría de los argentinos ya no le cree más su relato y solo esperan que se haga justicia. Esto fue al mediodía, después de que se conociera el pedido de Cristina bien temprano para ampliar la indagatoria. ¿Quién le responde? Todo un clásico, Anabel Fernández Sagasti. Lo vemos también en pantalla, donde dice la impunidad con la que Cornejo se mueve en Mendoza y la manipulación que realiza sobre jueces y fiscales lo llevan a creerse capaz de opinar tribunera y maliciosamente sobre cuestiones de las que no tiene idea. Y abre un hilo donde le explica técnicamente, según ella y según esta parte de la biblioteca judicial. Es lo que mencionaba Jorge, que hay juristas que entienden que en el tribunal momento debió haberle facilitado la palabra a Cristina Fernández. En cualquier momento tiene el derecho de hablar a un imputado. Le hago una pregunta a Jorge desde lo estrictamente técnico de nuevo. Sí. Cristina puede presentarse a cualquier elección hasta que hoy, el fallo sí, no esté definitivamente firme. Hoy sí, el caso testigo fue el de Carlos Saúl Menem, ¿sí? Que a pesar de tener condenas, condenas e inhabilitación en esas condenas, pudo presentarse a elecciones y fue avalado sí. por el Tribunal Superior, por la Corte Suprema. No está proscripta, Cristina Fernández de Kirchner no está proscripta. No. El año que viene puede presentarse en el 2023 porque los tiempos le van a dar, incluso dentro de lo que es el proceso judicial.
Se cree que en diciembre puede existir este fallo en primera instancia, después existe la instancia, Jorge, de casación. De casación penal y después la Corte. Recurso extraordinario en la Claro. Corte, y no hay plazos para eso. No hay plazo. Así que puede pasar 1, 2 o 3 años en cada una de esas instancias. Pero un dato más, ahora empieza otra parte apasionante del debate, del juicio, que es la defensa. A ver qué argumentos tienen los abogados de los imputados para contrarrestar, ¿sí?, las pruebas o el alegato que expusieron los fiscales Luciani y Mola. Y después son los jueces los que sopesan la postura de los fiscales y la postura de los defensores para finalmente dictar una sentencia. Sergio Massa, vos lo invocabas, Marcelo. Ahí ponemos lo que declaró. Todo, fíjense ustedes, todo en redes sociales, Sí. todo con palabras, poca repregunta, poca posibilidad de acceder a alguna requisitoria periodística. Podríamos hacer un scroll en todos estos posteos y te vas a dar cuenta que allí está el debate hoy a flor de piel, a sangre viva de lo que está pasando en la Argentina. No lo tratan muy bien ni a Massa, ni a Cristina, ni a Cornejo, ni a nadie. Es decir, allí prácticamente es una cloaca hoy Twitter, con todo lo que se está diciendo, el nivel de impunidad es total. Fíjate lo que dice Massa, esto es interesante para analizarlo. Es absurdo plantear que el jefe de la administración, Cristina, es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el derecho penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes. Hasta este momento todos habían dicho que Cristina era inocente. Acá dicen, Cristina, a ver, se pudieron haber cometido estos ilícitos, no lo está diciendo en esos términos, pero sí dice que el administrador, Cristina, no era responsable. Pero también extiende esta figura de la asociación ilícita a los empresarios y al resto de la política y del funcionariato nacional. Dame un minuto, porque ahora vamos a escuchar la palabra de una de los principales referentes de la izquierda en la Argentina, que pasa por Mendoza por estas horas y nos dejaba esta impresión respecto de esta causa. Yo creo que primero hay un fenómeno que hay que dejar claro, que la corrupción es parte intrínseca del sistema capitalista. Eso no lo discuten ni quienes han estado involucrados en las propias causas. Creo que es un fenómeno claramente que quienes se involucran en la gestión del Estado capitalista, vengan de donde vengan, terminan embarrados en eso que la Argentina ha dado en llamarse la patria contratista, que son estos empresarios que se hacen ricos al calor del Estado. Lo que estoy segura es que la mirada popular es necesaria en este tipo de procesos y que esa casta judicial enquistada en los principales tribunales del país no pueden decidir quién es candidato, quién no es candidato. Lo vimos con Lula en Brasil. Lo proscribieron para que gane Bolsonaro. Bueno, son cosas que tienen que llamar la atención, como digo, más allá del propio cuestionamiento de la corrupción que rodea toda la obra pública, algo que es innegable. Bien, para cerrar este capítulo, muchachos, si me permiten, recrear algunas de las imágenes que hasta hace pocos minutos se daban en el coqueto barrio de Recoleta, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por favor, director, si podemos utilizar la pantalla completa. A ver, escarceos, empujones, insultos cruzados. Un grupo de detractores de Cristina Fernández se hace presente en el domicilio de Cristina Fernández y a partir de ese momento un grupo que entiende se estaba avasallando el derecho de Cristina Fernández acude a ese mismo lugar en defensa de la actual vicepresidenta. Debieron intervenir cuerpos de infantería, la motorizada, como así también la Guardia Ciudadana de Buenos Aires, empujones, patadas, gases lacrimógenos, en donde entendemos no pasó a mayores, en donde entendemos, insistimos, no pasó a mayores, pero había en determinadas secuencias momentos de tensión, de incertidumbre, respecto de que si uno u otro se marchaban de ese lugar, se desactivaba esta protesta a favor y en contra, todos en una misma calle, en una misma cuadra a metros donde vive la actual vicepresidenta, entendiendo que ese no es el ámbito, es la casa de la vicepresidenta. Esto pasó en la esquina, claro, donde vive la vicepresidenta, y después de eso, inmediatamente, un ratito, hace menos de media hora, porque esto fue alrededor de las 21,
Cristina volvía a tuitear, ahora sí en contra de Rodríguez Larreta, la policía represora, trató a los manifestantes en su contra de energúmenos macristas, la vicepresidenta de la Nación. Está muy mal el país, realmente, frente a todo. Y hay mecha corta y, Sí. y los ánimos están muy caldeados, con lo cual uno siempre sabe dónde terminan estas cuestiones, pero lamentablemente cuesta mucho aventurar hacia dónde terminan. Hay que dejar trabajar a la justicia. Nada más.